Tras 2 años de guerra, rehenes israelíes y presos palestinos vuelven a casa. Un alto al fuego mediado por el presidente Trump marca un nuevo capítulo en la guerra. Pero ¿qué falta para lograr la paz definitiva? Un disidente que desafió al régimen cubano vivió años de tortura, prisión y silencio. Hoy José Daniel Ferrer llega libre a Estados Unidos con un mensaje contra la dictadura. Casi a punto de ahogarnos porque sí estaba tremendamente hondo, más de 2 metros de agua. El drama tras las tormentas en México. Sobrevivientes agradecen estar con vida, aunque lo perdieron todo entre el agua y el lodo. Las inundaciones dejaron más de 60 muertos y decenas de desaparecidos. Una protesta con muchas demandas y muy poca ropa en Portland. Las marchas contra el despliegue de la Guardia Nacional suben de tono y ya no son aptas para menores. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y comenzamos con las imágenes que hoy conmueven al mundo. Los emotivos reencuentros en Israel tras la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas. Entre lágrimas y abrazos, 20 familias celebraron el regreso de sus seres queridos después de 738 días agonizantes en cautiverio. Jóvenes que fueron capturados durante el festival musical Nova el 7 de octubre de 2023, que desató una guerra de más de 2 años en Gaza. En Gaza también se vivieron momentos conmovedores tras la liberación por parte de Israel de prisioneros palestinos. Un niño fue levantado entre la multitud hasta los brazos de un prisionero liberado que se asomaba por la ventana de un autobús entre la multitud que lo recibía en Khan Younis. Como parte del intercambio, Hamas liberó a 20 rehenes vivos, entre ellos ciudadanos de Israel, Estados Unidos y Argentina. Además, entregó los cuerpos de 28 rehenes muertos. Por su parte, Israel liberará a 250 palestinos condenados por delitos graves, a 1.700 detenidos desde el inicio de la guerra y devolverá los cuerpos de 360 militantes de Hamas. Esta es la primera fase del acuerdo de alto al fuego alcanzado con la mediación de Estados Unidos y Egipto. El presidente Trump declaró hoy que la guerra había terminado, pero las negociaciones de paz siguen en curso entre Israel y Hamas. Nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos amplía un poco más en el siguiente reporte. En medio de escenas llenas de emoción, fueron liberados los restantes 20 rehenes israelíes, así como a 1.900 prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de cese al fuego que celebran ambos israelíes y palestinos ante la posibilidad del fin de la guerra en la devastada franja de Gaza. En Israel, el reencuentro emotivo de los rehenes con sus familiares marcó el final de una agonía que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamas atacara a Israel, dejando más de 1.000 muertos y tomara 241 rehenes. No sabían si volvería, quizás esté sufriendo allí, quizás le haya pasado algo, no puede ver la luz, ¿sabes? Estaba muy oscuro para él, bajo tierra, así que ahora estamos en paz. En Gaza, cientos de prisioneros palestinos fueron recibidos por sus familiares entre lágrimas y gritos de júbilo. Es una sensación indescriptible, todavía no puedo creerlo, gracias a Dios. Solíamos esperar esta alegría, pero no la siento porque fue una gran sorpresa. El presidente Trump fue recibido en Israel como el pacificador y en medio de ovaciones como un héroe en el parlamento israelí, como el artífice del plan de Gaza. En su discurso, antes de alabar a Netanyahu, Trump admitió que el primer ministro no es la persona más fácil, pero declaró el fin de la guerra. This is not only the end of a war, this is the end of the age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope. Trump agradeció a líderes árabes y musulmanes por su apoyo al presionar a Hamas para que aceptara el plan de paz. Más tarde, mediadores del conflicto a la cabeza de Donald Trump, acompañados de una docena de líderes mundiales, firmaron un acuerdo de paz para terminar la guerra en Gaza. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace
in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. Ni israelíes ni palestinos fueron parte de la firma del acuerdo. Si bien el clima actual es de celebración tanto en Gaza como en Israel, no deja de preocupar el acuerdo de paz a largo plazo, debido a las cláusulas de gobernabilidad. There is simply no intention. Simplemente no hay intención de permitir que los palestinos tengan la libertad de decidir por sí mismos quién debe gobernarlos. Se les está excluyendo de este proceso. Nada de lo que estamos viendo ahora mismo cambia el poder israelí sobre la vida de los gazatíes. The lives of people in Gaza. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y entre los liberados se encuentra Eviatar David, el rehén israelí que meses atrás apareció en un video cavando su propia tumba. Vamos a recordarlo. Hoy fue recibido como un héroe al llegar a un hospital en Israel. Lucía mucho más saludable que en las imágenes que Hamas difundió en agosto, donde se le veía casi esquelético en un túnel diciendo que no había comido en días y muy débil cavaba su propia tumba. Un video que indignó al mundo. El líder opositor cubano José Daniel Ferrer arribó hoy a Estados Unidos después de ser liberado por el régimen de la isla. La salida de la cárcel del disidente y su familia se dio gracias a una solicitud formal de Estados Unidos. Este mes Ferrer dijo en una carta que prefería el exilio a seguir siendo torturado en la prisión de Cuba. Y a su llegada a Miami, José Daniel Ferrer tuvo palabras para los prisioneros políticos de la isla. Y nuestro corresponsal Anthony Belchi estuvo ahí y nos tiene más en este informe. Vamos contigo, Anthony. Cuéntanos cómo fue este momento de Ferrer llegar a Miami, a tierras de libertad y sobre todas las cosas con el apoyo de políticos y la prensa local. Pues sí, Abel, aquí ya se habla de día histórico en el sur de la Florida tras la llegada de José Daniel Ferrer, ese histórico disidente cubano, líder de la oposición que fue encarcelado en 2021 tras las históricas protestas en Cuba. Ha llegado hablando de ese exilio forzado donde lo esperaban algunas de las figuras del exilio cubano aquí en Miami, también algunos representantes políticos, entre ellos varios congresistas cubanoamericanos que han elevado la figura de José Daniel Ferrer por la lucha que ha estado sufriendo y también denunciando la grave situación, las torturas que dicen ha estado sufriendo a lo largo de todos estos años por parte del gobierno de la isla caribeña. A su llegada aquí al sur de la Florida, después de pasar por el trámite inmigratorio, se ha desplazado a la Fundación Nacional Cubanoamericana, donde allí ha dado una conferencia de prensa y ha denunciado la catástrofe nacional que hay en estos momentos en Cuba. Lo escuchamos. Cuba vive una situación verdaderamente lamentable. Imagínense entonces cómo estarán las prisiones del régimen. Las prisiones del régimen son un infierno. Dante en su obra La Divina Comedia no describe un infierno que se parezca al infierno que están viviendo nuestros hermanos que siguen en las prisiones en Cuba y que sufre la inmensa mayoría de los presos comunes. Digo la inmensa mayoría porque siempre hay... Un infierno es el que dice que se está viviendo en estos momentos en Cuba con esa grave crisis sociopolítica que vive el país. El fundador de la Unión Patriótica de Cuba ha hablado también sobre el papel que ha estado haciendo la Casa Blanca. En concreto, ha dado las gracias al presidente Donald Trump por mediar junto al Vaticano para que pudiera liberarse y pudiera llegar aquí a Estados Unidos. Eso sí, ha pedido directamente a la Casa Blanca a que durante este mandato aprovechen para presionar al gobierno de Díaz-Canel para conseguir, dice, la libertad y la democracia en Cuba. Por ahora dice que se va a dedicar a seguir hablando, luchando por aquellos que no tienen voz en la isla. Va a estar con su familia y su hermano, que también lo esperaba en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami. También ha hablado de la situación de salud, las condiciones
de salud en las que estaba. Dice que no está en buena condición médica y que también va a ser evaluado en las próximas horas. Estas han sido sus palabras, Abel. Mal de salud y mal psicológicamente con todas las torturas a las que fue sometido durante todos estos años. Prácticamente lo que ha soportado José Daniel en la cárcel en estos años en Cuba no lo ha aguantado nadie. Gracias. Y es muy simbólico lo que sucede con Ferrer, Anthony, porque para que la gente entienda un poquito más, desde Santiago de Cuba al oriente del país, donde se encuentran los restos de Fidel Castro, desde ahí ha hecho su lucha José Daniel Ferrer. Pero tengo entendido que también recibió una medalla a la libertad. ¿Estabas ahí en ese momento cuando se la entregaron? Sí, ha sido una figura indiscutible de la lucha por la libertad en Cuba. Y sí, efectivamente, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami ha sido recibido de forma privada, sin los objetivos de las cámaras. Tampoco han permitido que la prensa pudiera estar ahí, porque las autoridades del aeropuerto de Miami no han permitido que ni siquiera a José Daniel Ferrer pudiese hablar con los periodistas. Nos hemos enterado después de que se le había entregado esa medalla de la libertad Truman Reagan, que es una especie de símbolo de reconocimiento a aquellos que han dedicado su vida a la lucha contra los regímenes comunistas. Como decimos, han sido algunos de los legisladores cubanoamericanos, entre ellos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, quienes han recibido a José Daniel Ferrer aquí en Miami y le han dado este reconocimiento de forma privada, Abel. Gracias, Anthony, por tu reporte. Estaremos al pendiente de cómo siga desarrollándose la vida de Daniel Ferrer aquí en los Estados Unidos. Buenas tardes. Igualmente. Bueno, cambiamos de información. En Portland, Oregon, cientos de personas realizaron una singular protesta contra la militarización de su ciudad. Mire, los participantes, algunos totalmente desnudos y otros en colores atuendos, desafiaron el frío y recorrieron en sus bicicletas varias millas hasta llegar a las oficinas de ICE con estos coloridos atuendos. Ahí se unieron a otros grupos que se han manifestado por varias semanas. Con su acción quisieron demostrar que Portland no es una zona de guerra, como afirma el presidente Trump. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al regresar aumentan los muertos y los desaparecidos por las torrenciales lluvias en varios estados de México. Tenemos testimonios de los sobrevivientes. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Decenas de familias en México lloran la muerte de sus seres queridos y miles el haberlo perdido todo por las inundaciones que causaron las torrenciales tormentas. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que los intensos temporales tomaron por sorpresa a sus equipos de emergencia. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México y nos trae testimonios de damnificados. Las lluvias de los últimos días dejaron en México una situación de emergencia. Según el último reporte oficial, 64 personas han perdido la vida y otras 65 siguen sin ser localizadas en 4 estados como Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Puebla. En el municipio de Poza Rica, Veracruz, los daños a las casas, comercios y calles son notorios. Automóviles terminaron uno sobre otro. El lodo invadió todo y el agua arrasó con lo que se encontraba a su paso. Don Aurelio lleva días con su camisa enlodada. Estamos aquí tratando de rescatar algo que pueda servir y hacer un llamado a los 3 niveles de gobierno que en su mayoría ayuden a la gente que se quedó sin casa. Hay gente que no tiene nada que comer, nada que beber. Desde las alturas, el agua se ve cómo mantiene grandes cantidades de terreno inundadas. Y es que los ríos desbordaron. José contó cómo él y su familia lucharon contra las corrientes para poder sobrevivir. Casi a puntos de ahogarnos porque sí estaba tremendamente hondo, más de 2 metros de agua. Y el problema fue que aquí nunca hay corrientes de agua y el agua sí empezó a acarrear, a correr y pues con más peligro, no podíamos salir. Las Fuerzas Armadas desplegaron sus operativos de ayuda a la población en caso de desastre. Descargaban despensas desde las aeronaves para llevarlas a las familias que más las necesitan. Y en las calles, las tropas tratan de limpiarlas. Según la presidenta, las lluvias los tomaron por sorpresa. En el caso de esta zona del país se alertó que iba a haber lluvias fuertes.
Pero fueron varios fenómenos que se presentaron, que voy a pedir al secretario de Marina que los explique, que pues generaron esta lluvia intensa que no se esperaba que fuera de esta magnitud. Las autoridades se comprometieron a realizar cuanto antes un censo para determinar los daños, pero el reto es llegar a las comunidades incomunicadas, a donde solo se puede arribar vía aérea. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, seguimos en México, donde fue capturado el niño sicario, un adolescente de 14 años, al también conocido como Niño Piedra. Lo acusan de liderar una cédula vinculada al secuestro, asesinato y trasiego de drogas en la región de Centro y Paraíso en Tabasco. Fue arrestado ayer junto a 2 sujetos intentando quemar una vivienda. Al ser descubierto, el niño sicario trató de disparar una ametralladora, pero se le atascó. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insultó a María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz. Vamos a escucharlo. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena, Maduro combinó la narrativa histórica del Día de Colón con las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Aunque no mencionó directamente a María Corina, hizo alusiones a ella al invocar a la Sayona, un personaje del folclore venezolano que, al igual que Machado, se caracteriza por su piel clara y cabello negro. Y con esto vamos a otra pausa. Cuando regresemos tenemos más. Fuertes lluvias e inundaciones golpean el noreste del país. En medio de la tormenta se estrelló una aeronave en plena autopista. Las imágenes al volver. Visitantes en el zoológico de San Diego sufren un tremendo susto cuando estaban viendo a los gorilas. Tenemos el impresionante video. Ahora mire esto, una avioneta se desplomó y estalló en llamas al caer sobre una autopista en Massachusetts, en medio de la tormenta que azota el noreste del país. El fuerte temporal ha causado peligrosas inundaciones que dejó atrapados a decenas de conductores y ahora se dirige hacia Nueva Inglaterra. Vamos hasta Nueva York. Ángela González tiene el reporte. La tormenta Nor'easter continúa su paso por la costa de Nueva Jersey y se dirige al norte sobre el Océano Atlántico hacia Nueva Inglaterra, causando inundaciones debido a las fuertes lluvias, la marea alta y vientos que llegan a las 60 millas por hora, según informó el Servicio Nacional de Meteorología. En Massachusetts, 2 personas murieron y otra resultó herida en tierra cuando una avioneta se chocó durante la tormenta en la Interestatal 195, causando una llamarada que dejó atónitos a los conductores que pasaban y que obligó al cierre de la autopista en ambos sentidos. Mientras que los equipos de emergencia en las costas de Carolina del Sur tuvieron que rescatar a varios automovilistas atrapados por las inundaciones en el condado de Georgetown y en Carolina del Norte, donde la Interestatal 12 tuvo que ser cerrada cuando el mar llegó hasta allí. Estos vientos, lógicamente, además de soplar costa adentro, también provocan oleaje muy elevado, las olas se ponen, digamos, muy bravas y estas olas logran entrar también hacia territorio, digamos, continente, y aunado las lluvias, pues también pueden generar inundaciones costeras. La tormenta ha dejado varios vuelos cancelados en los principales aeropuertos del noreste del país y Nueva Jersey se encuentra bajo el estado de emergencia con inundaciones costeras que no se veían desde la supertormenta Sandy en 2012. En Nueva York, la gobernadora declaró el estado de emergencia para 8 condados. El agua llegó hasta algunos trenes y el transporte público se paralizó. Bueno, horrible, con el tráfico es tremendo, el tren se retrasa bastante. Residentes de varios estados se enfrentaron a apagones causados en su mayoría por la caída de árboles en los tendidos eléctricos. Deyanira se preparó con agua y alimentos no perecederos en caso de un corte de electricidad. Todo eso yo lo he comprado, como a veces di que van a haber una casa de comida, yo tengo siempre todo eso en mi casa, en lata, latada y cosas así. Este sistema que continúa con lluvias fuertes intermitentes, ráfagas de viento y sobre todo marea alta, se mantiene bajo vigilancia hasta las primeras horas del día martes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y surgen nuevos detalles sobre el helicóptero que se desplomó en Huntington Beach, California. Fíjese que hoy se sabe que el piloto acostumbraba a realizar maniobras peligrosas. Videos de su cuenta de Instagram lo muestran volando muy cerca de vehículos y edificios. El aparato volaba el sábado a baja altura cuando comenzó a girar y cayó en un estacionamiento cerca del hotel Hyatt Regency.
El accidente dejó 5 heridos y la investigación continúa. Y nos despedimos en San Diego, donde un enorme gorila asustó a varios visitantes al zoológico. Mire lo que hizo. El simio de 10 años de edad corrió y con toda su fuerza golpeó el vidrio donde lo observaba la gente, causando una grieta en una de las 3 capas. Denny, como se llama el gorila, no resultó herido y junto a otro simio fue retirado para reparar el daño. El recinto fue cerrado al público y no se informó cuándo lo reabrirán. Con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Que tenga buenas tardes.